adecuada. Muy buenas noches, Germán. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo muy cariñoso a esa provincia maravillosa como es Bolívar y a toda la sierra centro de nuestro país, es Ecuador profundo. Así que, Germán, le escucho muy bien. Gracias por la invitación. Espero que ustedes también me escuchen bien. Sí, perfectamente. Está muy clara la imagen, tanto como el audio, estamos en perfecto estado. Bueno, muchas gracias primero por aceptar esta invitación para hablar un poco de lo que está pasando en el país en estos últimos momentos. Entendemos que quienes conforman Revolución Ciudadana, entre otros movimientos del país, acaban de interponer un recurso ante el Consejo Electoral para que se permita que se inscriban candidaturas y que estas no sean inscritas presencialmente por los candidatos. ¿Qué está pasando en el Consejo Electoral en estos momentos? Bueno, antes un pequeño contexto de lo que pasa en el país. Es realmente increíble, impresentable, indigna, nos deja en un momento hasta perplejos porque lo que sucede en el Ecuador realmente nos llena de angustia, ya la misma pandemia nos ha tenido sufriendo, pero yo creo que la mayoría de los ecuatorianos, si no todos, nos sentimos en indefensión. Vamos por el cuarto vicepresidente de la República. Impresionante lo que está pasando. Mañana la Asamblea Nacional tiene que resolver ese tema. Estamos catalogados en el mundo como uno de los peores países que ha llevado la pandemia, lo ha llevado muy mal, y es impresionante cómo al ex vicepresidente Otto, que todos decimos cuando ya nos aprendimos el apellido se va, el gobierno de Lenín Moreno justamente le hizo el encargo de que lleve adelante todo el proceso de acompañar este doloroso momento que vivimos, como es la emergencia sanitaria. Sin embargo, el señor renuncia y se va. ¿Cuál es su percepción? Dijo que no iba a ser candidato y ahora ya vemos que otros son sus intereses. Entonces, comienzo por ahí, estimado Germán, porque dentro de este contexto es todo lo que la Revolución Ciudadana está viviendo. Ha habido un ataque constante, una persecución permanente, esto desde los primeros días del gobierno, un gobierno que ganó con el proyecto político de la Revolución Ciudadana, pero sin embargo se alejó del proyecto y prácticamente termina traicionando al pueblo. Entonces ahora están con el objetivo de que puedan ellos a toda costa impedir nuestra participación. Muy bien. ¿Cuál es su percepción sobre lo que acaba de suceder en el país? Que, como usted dice, es insólito, es inédito en el mundo, que vayamos en un periodo presidencial ya para elegir un cuarto vicepresidente. Y adicionalmente, entiendo yo que, a ver, aquí tengo el documento que ya el señor presidente de la República acaba de enviar a la Asamblea ya la terna con los nombres, el cual está en primer lugar la María Paula Romo, en segundo Juan Sebastián Roldán y en tercero la señora María Alejandra Muñoz Seminario. Estos son los nombres que se están esgrimiendo y en la parte final el presidente en el documento dice que tienen que resolver, creo que ¿cuántos días son? Parece que dice que son 30, ¿no? O en un corto tiempo, caso contrario irá la primera de la terna. Como que va un poco dirigido a que María Paula Romo sea la próxima vicepresidenta de este país. Bueno, es evidente lo que está sucediendo. Yo creo que el gobierno se ha caracterizado por una actitud cínica, y frente a la situación de dolor que vive el país no ha servido más que un espacio para aprovechar todo lo que no pudieron hacer en octubre. Fíjese usted que aprobaron ya esta ley humanitaria, que de humanitaria no tiene nada, ¿no? Aunque esto sea repetitivo, pero todos los derechos alcanzados, no solamente de la década pasada, sino históricamente por los trabajadores, ¿no? Todo lo que se logró aprobar en la Constitución, todas las obras que se alcanzó siendo un país de ejemplo a nivel mundial en el estado que estamos, es una cosa que, como decimos y repetimos, no tiene nombre. Fíjese usted ahora, una vez que dice el ex vicepresidente Otto, o Foto, como le dice ahora la gente, dijo que no iba a ser candidato de nada,
pero de lo que se ve es que ha habido una pugna de intereses interna, ¿no es cierto?, entre este señor y, claro, todo lo que significa Ruptura 25, que está liderado por la señora María Paula Romo. Entonces ahora él se va porque ahora sí decide ser candidato después de que utilizó a la pandemia, al dolor de la gente, a los recursos públicos, fijándose más en sus intereses personales y de grupo, y ahora se queda quien ahora es ministra, y una ministra que lamentablemente en su accionar está muy cuestionada por todo el tema de octubre, una cantidad de presos políticos, un proceso de justicia que no obedece a nada. Entonces es impresionante. Ojalá la Asamblea Nacional haga lo que tiene que hacer. ¿Cómo puede ser posible que en el Ecuador en un periodo tengamos, ya vayamos por el cuarto vicepresidente, uno solo elegido por el pueblo y que está tras las rejas y que no le han podido comprobar nada, y 3 vicepresidentes puestos por los pactos que ha tenido, los pactos políticos que ha tenido este gobierno? Bastante complicada la situación del país. ¿Qué está pasando con el expresidente Rafael Correa? Acabo yo de entrevistar, antes que la entrevista estemos con usted, con el abogado del empresario Bolívar Sánchez, el doctor Diego Chimbo, y él nos decía que la Fiscalía no tiene argumentos y no se entiende cómo es que configuran un delito si sus 2 condiciones sine qua non para que esto suceda, que haya habido un funcionario que haya recibido dinero a cambio de un contrato que nunca existió. Él no quiso pronunciarse políticamente, pero dio a entender a la población de que había tantas irregularidades dentro del proceso que hablaba de la historia, los juzgará, y muchos colegios y universidades y asociaciones y gremios de abogados analizarán este juicio. ¿Qué está pasando con el tema del expresidente Rafael Correa? El compañero Rafael, el líder máximo del proceso de la Revolución Ciudadana, desde el día que terminó su periodo, vive una persecución extraordinaria. Tiene más de 31 juicios, no le comprueban nada. Todo el sistema de justicia se ha puesto a hacer los mandados del gobierno nacional, esto aupados con los medios de comunicación tradicionales. Él ha esclarecido una y otra vez, por ejemplo, ¿no?, que hizo un crédito que por lo general claro que sí, se prestan en momentos de necesidad. Eso es lo único que de lo cual aparentemente dice que tienen una prueba, pero acaban de ponerle una sentencia por instigación psíquica. Pero es que es hasta de burla, Y lo que ha dicho el compañero Rafael es que, claro, esto no se sostiene más, ni siquiera ya a nivel nacional. Esperemos que hayan jueces éticos, honestos, que tengan realmente amor a la profesión y a la patria, porque es insostenible toda la gente que ya sale de este gobierno, porque este gobierno ya se está contando los días para que se termine, tendrá que responder por todo lo que ha hecho. Y no se diga a nivel internacional, nada de lo que han hecho en contra del compañero Rafael se puede sostener. No tiene un amparo jurídico adecuado, no se ha respetado el debido proceso. Usted comenzaba preguntándome qué es lo que está pasando con esta reforma que hacen el CNE. Primero, usted sabe que la ley no permite, ¿no es cierto?, sino hasta antes de un año, cualquier reforma. Sí, vamos a ver si se restablece el código. Al Código de la Democracia. Sin embargo, de impedir como sea la participación del compañero. Atacaron al movimiento diciendo que faltan firmas, que son firmas falsas. Sin embargo, usted también me acaba de anunciar como ex candidato en las elecciones pasadas, pero ahora ven todos los peros, interviene el Contralor en un poder donde no le compete. En fin, entonces usted ve una serie de artimañas, que fea palabra tener que pronunciar, pero que han usado y siguen usando a fin de impedir la participación del movimiento que representa la Revolución Ciudadana y del mismo compañero Rafael Correa. Ahora lo que dicen es que usted tiene que ir a inscribirse personalmente y si no, no puede participar. Eso es anticonstitucional, eso rompe con todo derecho.
todos tenemos el derecho de participar, y ahora en tiempo de pandemia, imagínense lo que significa obligar a alguien que se acerque a inscribirse personalmente. Cuando debería darse facilidades para que la gente no se contagie, ahora que el distanciamiento es obligatorio y es cuestión de sobrevivir, se obliga a que los candidatos se acerquen. Y solo imagínense, 2 días para terminarse la inscripción de candidaturas. Usted sabe que en el país esto debe haberle sucedido a usted, que todos los partidos, todos los movimientos utilizan su herramienta de la sorpresa y todos van en el último día. Al final. Y resulta que hay gente que se queda afuera, hay gente que se queda dentro de los tribunales electorales, porque hay mucha gente. Entonces, con esta obligatoriedad, ahora no va a tener que ir solo el representante del movimiento, sino tienen que ir todos los candidatos asambleístas, suplentes del primero, el segundo. En el caso de Quito, creo que son 14 candidatos, así una cantidad bastante alta. 16. 16, multiplique por cada partido y multiplique eso por 2. Por eso le decía que la actitud del gobierno es demasiado evidente. Es decir, o sea, cualquiera se da cuenta que aquí hay una persecución consecuente, es una cosa una tras de otra, ¿no? Ya no saben qué inventarse, qué más hacer para impedir. En el país hay una discusión electoral política, o político legal, mejor dicho, no electoral política, sino de esta de que recién saltó a la luz una solicitud o una llamada al ex prefecto de Azuay, parece que es Carrasco, quien, un señor de apellido Verdesoto del Consejo Electoral, le pedía... El vocal. Del Tribunal del Consejo Electoral le pedía que apoye el posponer las elecciones para que la justicia avance a juzgar en última instancia al expresidente Correa. Esto se ha denunciado, ya se lo ha hecho público. Unos dicen que ya no le queda tiempo al sistema judicial para condenarlo en segunda instancia, otros dicen que sí puede, que no puede ser candidato a vicepresidente, que tiene que ser, si es presencial, mucho menos podrá ser candidato a asambleísta. ¿Qué está pasando? Y según ustedes, ¿le va a avanzar los tiempos a la justicia ecuatoriana para condenarlo antes de que inicien las inscripciones? Está sucediendo en el país es justamente la desinstitucionalización del mismo. Ya no se puede confiar en el sistema de justicia. Y aquí no se trata solamente del compañero Rafael Correa, no se trata de los perseguidos políticos, se trata de cualquier ciudadano, como usted, como yo. Si es que hay corrupción, pues hay que combatir la corrupción, pero todos tenemos el derecho a la inocencia y al debido proceso. Pero se ha hecho lo que sea aquí con tal de acusar de forma exclusiva, direccionada. Eso está por demás claro. Yo creo que ahora los ciudadanos y ciudadanas del Ecuador que hemos estado obligatoriamente en casa, hemos seguido todo lo que está pasando a través de las redes, de medios alternativos como el suyo, que en buena hora hacen un esfuerzo enorme por ser éticos y apegarse a la verdad, y uno se va enterando de lo que sucede, de lo que está haciendo realmente el gobierno. Porque antes éramos ahí todo el tiempo escuchando estos medios tradicionales que lo único que hacen es servir a los poderosos de este país. Entonces, claro, si no es a través del sistema judicial, ¿qué más hacemos? Entonces vamos por el Consejo Nacional Electoral, vamos por donde sea, pero el asunto es impedir la participación de la Revolución Ciudadana. Aquí lo que tienen los ecuatorianos y ecuatorianas que hacerse es la pregunta: ¿por qué impiden la participación? ¿Por qué? ¿No? Porque ya hay demasiadas formas de querer impedir. Recuerde usted que nos impidieron registrar nuestro propio movimiento. Nos quitaron Alianza País y luego no nos dejaron registrar 3 veces un movimiento propio. Tuvimos que acudir a Compromiso Social para que nos ayuden para participar, ¿no? Entonces, primero fue ese el ataque, luego una persecución política acusando de instigación, de una serie de improperios en contra de los líderes de la Revolución Ciudadana, ahora a través del sistema de justicia y finalmente con el Consejo Nacional Electoral, para ver cómo hacer para impedir la participación. Pero tenemos que decirle al pueblo ecuatoriano que nuestro interés es participar, basándonos en el derecho que tiene todo ecuatoriano, porque la Constitución así lo dice, todos podemos participar. Y aquí es impresionante, además, lo que dice este señor Otto Solensholzner, que hasta ahora no me sale bien el apellido. Primero dice, yo no voy a ser candidato, ¿no? Y luego utiliza
todo lo que está a su haber, inclusive la pandemia, y después se declara de apolítico, lo cual es absolutamente falso. No puede un país, sobre todo como el nuestro, en las condiciones que está, no tener pues un político claro que le hable de frente a la gente y le diga hacia dónde ir, porque nosotros estamos más abajo que la alcantarilla como país. Entonces, el hecho mismo de decir que no es político ya le está engañando. Yo le diría al pueblo ecuatoriano, no hay que creerle nada. Obedece claramente a un grupo de derecha, eso es muy claro. Con que venga y diga que no es político no es suficiente, porque ya vimos todo lo que estaba haciendo. Entonces, lo que nos tenemos que preguntar es, ¿por qué no quieren que participemos? ¿Cuál es la razón? En el mundo entero, el objetivo más grande que tiene cualquier país es la redistribución de la riqueza, ¿no? Que todo lo que nosotros produzcamos llegue pues a las mayorías. No puede ser posible que solamente un grupo pretenda enriquecerse y vivir bien y el resto en la pobreza y en la miseria total. Fíjese ahora la cantidad de desempleados que hay. Fíjese ahora la cantidad de enfermos que tiene cada una de las familias de los ecuatorianos sin ninguna posibilidad de salir adelante. Entonces, ¿cuál es el interés? Es la pregunta. Pero vamos a participar, estimado Germán, lo vamos a hacer. Usted vio cómo ya se presentó esta coalición de Únete, ¿no? Con dos partidos, además, que están ahí ya participando, de la ruralidad y del Guayas, y que además hacemos un llamado a la unidad en este momento, porque no se trata de una persona, no se trata de un capricho, esto ya es de vida o muerte, se trata de la patria. ¿Qué apreciación tiene usted sobre lo que ha pasado estas últimas semanas? Primero, la renuncia a la candidatura del exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot. A reglón seguido se declara salvador de la patria, dice que él va a proponer una nueva consulta popular y no ha pasado una semana y el ex vicepresidente Otto Sonnenhösler acaba de renunciar. No dice que va a ser candidato, pero deja entre líneas para quienes analizamos un poco su discurso de renuncia. Él dice que no necesariamente será el candidato. ¿Qué ven ustedes detrás de todas estas coincidencias, entre comillas, ¿no? Porque parece que todo está debidamente planificado. Sin duda, el señor Nebot hizo sus cálculos y sabemos todos que no le alcanza. Y eso no sabemos de ahora, es de siempre. Estaba de alguna manera algo haciendo de campaña después que ya terminó su periodo como alcalde de Guayaquil, que además muy cuestionado el famoso modelo exitoso de la ciudad, donde claramente se ve más miseria que antes. Sin embargo, usted se ha de acordar que en el mes de octubre lo que dijo es, ¿no?, que los indios se queden en el páramo. Y creo que hasta ahí llegó toda la historia política del señor Nebot. Pero la derecha siempre han puesto marionetas, títeres, gobiernos que han estado al servicio de estos grupos de poder. Entonces, lo que nosotros creemos es que efectivamente no le dan los números y entonces se hace a un lado y da este espacio para que este joven apolítico, entre comillas, que viene jurándole al Ecuador que no va a ser el candidato, pues tenga esta oportunidad de participar, pero sin duda siempre va a ser nuevamente un gobierno, si así fuera, un gobierno al servicio de los grupos de poder de este país. Eso está clarito. Además, tendrán que cuidar todas las barbaridades que dejan haciendo en este gobierno, porque el señor Otto, puesto a dedo, porque no fue elegido por el pueblo, no nos olvidemos que fue nada más y nada menos que más de un año vicepresidente de este gobierno y tienen que responder por todo el desastre que dejan haciendo al Ecuador. Muy bien, entonces se presume de que, sin embargo, que no se crean mucho, pero al final van a resultar que van a ir por la lista 6, Madera de Guerrero o algunos, no lo dude. Algunos partidos. ¿Qué pasa con el también hoy ya candidato Guillermo Lasso? Ha dicho, estuvimos hablando la semana pasada con César Monge y nos dice que ya definitivamente la situación de Nebot les ha beneficiado de forma importante porque todo se concluye hacia una intención de voto para Lasso. ¿Qué opinan ustedes de este tema? Bueno, el señor Lasso, que no sabe qué más hacer, creo que
no se contenta con la cantidad de recursos que tiene y ha pretendido comprar la presidencia, es lo que nosotros vemos, y está desesperado, tanto es así que acaba de decir en un Twitter que en sus primeros 100 días va a resolver todo el problema que tiene ahora el Ecuador, lo cual es absolutamente imposible, irreal, pero eso también nos hace ver su desesperación. Dice que va a ser, pero no, lo que no explica cómo va a hacerse, ¿no? Porque yo puedo decir, claro, por campaña voy a hacerlo, pero ¿cuál es el mecanismo, no? Si tanta gente ha pasado discutiendo en cómo solucionar el problema que obviamente el gobierno actual ha acusado al expresidente Rafael Correa de que no ha habido la tal mesa servida, ¿no? Entonces, no explica cómo va a hacerlo. Entonces, eso es una cosa que también habrá que preguntarle varias veces a ver si no se equivoca en ese tema también, ¿no? Claro que sí, o sea, él puede plantear tranquilamente que va a subir el PIB, ¿no es cierto? Y que va a crear, no sé, unos cuantos Alvaritos Novoa, pero eso no es... esa no es la salida, porque lo que eso significa entonces es que voy a apoyar a los de mi grupo para que se enriquezcan y voy a decir que el país está boyante con una cantidad de exportaciones extraordinaria, pero usted sabe que hay por detrás, porque recordemos que antes de la Revolución Ciudadana, en empresas como las del señor Alvarito, trabajaban niños, no se respetaban derechos, se tercerizaba, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el señor Lasso dice, yo voy a dar 1 millón de empleos y voy en 100 días a solucionar. ¿Cómo lo va a hacer? Con su grupo económico al cual sirve, con los señores estos banqueros, así lo va a hacer, pero obviamente con una explotación absoluta a los trabajadores, como ya estamos viviendo. Si no, ¿por qué cree que toda la asamblea, bueno, no toda la asamblea, pido disculpas, sino esta mayoría que además con el reparto de hospitales, y ahora es una vergüenza que el uso de los carnet con discapacidades, cómo se están beneficiando a cambio de los votos en contra del pueblo? Entonces, es claramente que obedecen a los mismos grupos. Otto representa a la derecha, aunque diga que no es político, y el señor Lasso obviamente representa a los grupos de poder de este país. Son muy parecidos. Ahora se están disputando el mismo espacio, capaz que llegan a acuerdos posiblemente para ver cuál de los dos va, o si van juntos o cómo lo van a hacer, pero que obedecen al mismo grupo, eso es clarito. Recuerde usted que cuando nos presentaron al señor Otto como vicepresidente, lo que dijeron es que viene de noble cuna, ¿no? O sea, de las familias más importantes de Guayaquil, entonces que no se haga ahora, ¿no?, el que es del pueblo ni que le duele el pueblo. Así es. Entonces, ahora, volviendo a la pregunta que le hice hace un momento, Luisa, el tema de los tiempos. Como le dije hace un momento, en el país se debate, ¿le alcanzan o no le alcanzan los tiempos al candidato Rafael Correa? Muchos apuestan, ya no les resultó el tema de posponer las elecciones, ya eso no, creo que no va a darse, no les funcionó esa teoría de que la pandemia, no, algo raro, que quieran extender las elecciones, o sea, posponer las elecciones para unos meses después por el problema de la pandemia, y en una resolución de un cambio de un reglamento hacen que todas las inscripciones sean presenciales. Algo está pasando por ahí. Pero ¿les avanza o no les avanza el tiempo para inscribir a Rafael Correa como candidato a vicepresidente de la República? Bueno, antes de esa buena noticia, quiero también alertar al país que hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con la famosa consulta que está queriendo impulsar este señor Nebot. Hay que tener muchísimo cuidado, porque en resumen lo que se pretende es la privatización del IES, ¿no? Entonces, ahora más que nunca hay que estar unidos. El pueblo ecuatoriano, que es la mayoría y que hemos conservado tanto ese IES que nos ha servido a todos y que es nuestro, a tener cuidado. En eso el movimiento indígena siempre ha sido un ejemplo en los buenos tiempos, en los 90, su lucha social ha sido potente, un llamado a esa dirigencia del movimiento, porque no pueden de ninguna manera vender la sangre de sus hermanos ni hipotecar un futuro por intereses particulares. Hacemos más bien un llamado a la unidad. Y luego decirle que vamos a aprovechar pues esta capacidad psíquica del compañero Rafael Correa, porque, claro, para que podamos participar, ¿no? Porque nosotros somos gente decente, somos gente de trabajo, hemos demostrado, sin duda, somos seres humanos que
podemos cometer errores, hemos cometido un error, pero la Revolución Ciudadana ha sido lo mejor lo que le ha pasado a este país, a este pueblo. Ahora, realmente ha hecho milagros, como es sabernos capaces, sabernos dignos, y la obra está ahí, al frente de la gente. Fíjese usted si no hubiéramos tenido los hospitales en este momento de emergencia sanitaria. Tenemos confianza de que algunos jueces actúen con ética y posibiliten la participación del compañero Rafael para la vicepresidencia, y si no, pues le tendremos al asambleísta en representación de los migrantes, a Rafael Correa. Pero que va a estar en la papeleta, pues va a estar en la papeleta. Ese es el plan B de ustedes, ¿no? Si persisten... Un plan B conocido. Claro, sí, si persisten en impedir con este nuevo reglamento que se ha modificado en estos últimos días, en que el expresidente Correa tenga que venir al país, porque ellos saben que como está operativo o está en vigencia una orden de captura, en lugar de venir a inscribirse, puede venir a acompañar a Jorge Glass en la cárcel, que eso es lo que creo que están pretendiendo hacer. Sin embargo, ¿qué va a pasar con las coyunturas políticas, Luisa? El tema de las alianzas, ustedes ya, creo que la semana pasada o fue esta semana que ustedes anunciaron ya de esta nueva alianza, creo que son 3 movimientos políticos que están ya firmes para enfrentar las próximas elecciones. Pero como usted decía, los indígenas son un sector que entiende bien el tema y que ha luchado en defensa de los intereses de toda la población, no solo de su sector indígena. ¿Qué va a pasar con los indígenas? Que en ocasiones anteriores han sido socios, mejor dicho, aliados estratégicos del expresidente Correa. ¿Va a haber una alianza? Se está hablando de que con ISA posiblemente haya un binomio, que haya estos tipos de alianzas que involucren al sector indígena de nuestro país. Bueno, sabemos que la base del movimiento indígena, y bueno, no solo la base, sino ciertos dirigentes, por ejemplo, la FENOCIN, la FEI, que ya están en esta coalición nacional, están con el proceso de la Revolución Ciudadana, con este proyecto que tiene que avanzar, que es un proyecto progresista, que lo que piensa es en la mayoría del pueblo. Nosotros no tenemos por qué negar que tenemos una ideología clara, pero es esta ideología del servicio al prójimo, del amor a los demás, de la redistribución de la riqueza, que se entienda bien. Eso es lo que necesitamos. Todos nos merecemos vivir con dignidad, no solamente un grupo de poder, que es lo que representa este señor Otto y este señor Lasso, ¿no? Que además, este señor Lasso, un eterno perdedor. Quiero corregir, no son 100 días, bueno, fuera 100 minutos, son los que dijo, 100 minutos. O sea, más mentira que esa no puede haber, más demagogia que esa no puede haber. Está realmente desesperado. Por eso, indígena, a la gente más sencilla, que se junte en pro de recuperar este país para todos. Tiene que hablarse en la base, discutirse cuál es la propuesta. Aquí, bien dice el compañero Rafael, no se trata de una persona, no hay estas ansias de querer el poder por el poder. Él dice inclusive, si es que hace falta que yo vaya, estaré en la papeleta, y si no, pues vamos a apoyar desde donde estemos, pero esa unidad es absolutamente necesaria. Tendremos que volver a hacernos de a buenas con algunos compañeros que a lo mejor se consideraron más que otros o no pudieron procesar de forma adecuada todo lo que nosotros hemos vivido. Ahora más que nunca tiene que ser este objetivo nacional, que es la recuperación del Ecuador, que es volver a la esperanza, volver a tener un futuro cierto. Una ideología lo que le da a ustedes una visión hacia dónde vamos, qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer, corrigiendo errores del pasado, apostándole al presente, volviendo a darle institución a esta patria, recuperando los derechos perdidos y avanzando por más. Entonces, en ese sentido, en las provincias, la militancia de la revolución tiene que abrir estos espacios de debate y empezar a conversar con gente positiva, con gente de principios, con gente ética, con gente que no sea oportunista, que nos pongamos a trabajar, porque hace falta muchísima unidad. La derecha se une fácilmente, ¿no? Se une fácilmente, aunque a veces los intereses particulares y las vanidades les vencen. Pero en este caso a nosotros también nos toca dejar de lado quizás el sentirme yo capaz y dar paso a quien realmente represente, a quien realmente
esté listo para poder asumir este nuevo reto, porque dejan al país en soletas y hay que hacer muchísimo trabajo. Sí, efectivamente el tema es bastante complicado porque todo lo que se ha visto en estos últimos meses y semanas un poco más escandalosa la situación. Ahora, ¿qué va a pasar con la revolución ciudadana en este nuevo contexto? Ustedes ya les ha pasado mucha gente que entró, que trabajó, el mismo actual presidente, pues, ¿no? Que decía que era el expresidente Correa era un referente, que quedará en los anales de la historia como el mejor presidente del mundo, mejor dicho, el mejor presidente del Ecuador, uno de los mejores del mundo, y tantas cosas que a los pocos meses, cuando adoptó el poder, se fueron al traste y no quedó en nada. Y esto ha pasado, Luisa, en todo el país. Recuerde usted, aquí en la provincia de Bolívar, mucha gente que se rasgaba las vestiduras por Rafael Correa. Una vez que el poder se acabó por ese lado, nada más que se adhirieron al poder que hoy está pasando, y esta cantidad de gente, los mismos asambleístas, ¿no? Un gran sector de los asambleístas que fueron electos en Alianza País, se quedaron con el actual presidente. En la provincia de Bolívar mismo, pues aquí todos eran correístas a muerte y como digo, se rasgaban las vestiduras por poco y no se mataban por Rafael Correa, pero se acabó el poder y todos se quedaron quietos. Muy pocos de los que han estado en la administración pública provincial, muy pocos o casi nadie, me atrevería a decir, en estos duros momentos de la Revolución Ciudadana, del mismo expresidente, no han dicho esta boca es mía. ¿Qué va a pasar con esta nueva etapa de la Revolución Ciudadana hoy con este nombre? Porque como usted mismo dice, se robaron el Alianza País y les obligaron a crear otro movimiento que de paso no fue inscrito en el Consejo Electoral. ¿Hay alguna medida que se deba tomar ya para estas nuevas elecciones en cuanto a tanta gente infiltrada y que le gusta la Revolución Ciudadana más es que por poder que por las convicciones o la ideología que usted acaba de manifestar? Bueno, es bien importante tomar conciencia de que nuestro país lamentablemente no tiene una adecuada educación política. Y no me refiero a tener que ideologizar a todo el mundo, de ninguna manera, sino que no logramos todavía tener un criterio mucho más formado para poder tener claridad de quién es quién. Las ideologías son necesarias, porque las ideologías lo que son es una apuesta de ideas, y en eso se tiene que debatir y el pueblo tiene que elegir lo que más le convenga. Pero usted ve que ahora la moda es declararse apolítico. Yo no soy político, ese es el negocio y esa es la mentira. Este señor Otto dice, yo no obedezco a ninguna ideología, pero yo tengo objetivos. Ah, ya, pues vaya diciendo cuáles son sus objetivos. Nosotros sabemos claramente cuáles son. Atender al grupo de amigos, atender a la derecha, o no sabrá que nosotros sabemos de dónde viene, y eso tiene que tener claridad el pueblo. Entonces ahí hay una primera tarea. Los partidos políticos tienen la responsabilidad de formar a la militancia y a la ciudadanía, entregando elementos necesarios para tener un criterio formado y saber diferenciar. Pero los medios de comunicación también pueden ayudar. Ahora más bien, vea, bendita pandemia, porque hay cosas positivas también de la pandemia. Tenemos estos medios alternativos que nos permiten tener este acceso y poder explicar a la gente varios puntos de vista, porque aquí no se trata de convencerle a nadie, sino que la gente vaya escuchando y vaya teniendo su criterio propio. Entonces, es una tarea importantísima de la Revolución Ciudadana como movimiento, pero también de otros movimientos políticos, de entrar al debate fuertemente y decir, esta es mi posición y esto es lo que queremos. La población ecuatoriana no quiere vivir con dignidad, eso es lo que cuenta, pero eso tiene una característica clara y por eso nosotros sí nos denominamos progresistas, nos denominamos de izquierda del siglo XXI, porque lo que planteamos es justamente la igualdad de oportunidades, la redistribución de la riqueza, y eso significa que el presupuesto usted ponga en educación para que la gente crezca, sea libre y pueda tener un futuro.
¿Qué va a hacer el señor Lazo? Apoyar a los exportadores, a los grandes empresarios. Yo no tengo nada, y creo que la Revolución Ciudadana no tiene nada en contra de los empresarios, porque también hay gente ética, honesta, que trabaja bien, que son los que producen. Pero los exportadores, los banqueros, ¿cuánto han apoyado a este país? Ha habido una fuga de capitales impresionante. Entonces, por favor, tenemos una tarea ahí como militancia, como dirigentes políticos. Tenemos que ir al debate, ir a los barrios, conversar con la gente, explicarle algunas cosas. Y por otro lado, la Revolución Ciudadana ha hecho un ejercicio interesante de ir reconociendo algunos errores, algunas cosas que también faltaron desarrollar, pero hoy más que nunca tenemos que actualizar nuestra agenda. ¿Qué es lo que le vamos a decir al pueblo ecuatoriano? ¿No? Ya las carreteras están ahí, los hospitales, las viviendas, las escuelas, todo ya está hecho. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Entonces, sobre la marcha, hay que recuperar la institución, hay que devolverle los derechos a los trabajadores, hay que generar trabajo, hay que desarrollar todo un sistema de producción, hay que trabajar y pronto. ¿Esto le dicen los otros candidatos? Pues no le dicen, de ninguna manera le dicen. Así que la tarea es grande. Hay que seguir construyendo lo que nosotros llamamos el poder popular. Y el poder popular significa que primero la gente más sencilla, la gente del barrio, la gente de todo lado, entienda bien quién le está hablando al frente y qué es lo que le están diciendo con claridad. No más comer cuentos, no más. Y la traición, usted no puede garantizar, querido Germán, usted no puede garantizar, pues, cuál es el comportamiento de la gente. Este señor Moreno tuvo una paciencia increíble, increíble, se aguantó calladito al lado y diciendo lo que usted acaba de mencionar. Yo cabalgué junto a Correa, la revolución es una leyenda, y al otro día todos nos quedamos perplejos, es como que nos hubieran dado un palazo en la nuca. No podíamos reaccionar de ver semejante barbaridad. ¿Cómo puede cambiar así de opinión una persona en la cual usted ha estado al lado? No un día, años. ¿Dónde estuvo, pues, para decir que ha habido semejante corrupción que además no se comprueba hasta ahora? Así que, pese a todo lo que hemos vivido, yo le quiero decir al Ecuador entero, no perdamos la esperanza, vamos con fe y con convicción. Compañero Correa dice que nos roben todo menos la esperanza. Yo digo ahora que ya no nos sigan robando y peor la esperanza. Lo que nos queda es la organización social. Esta es una de las lecciones que hemos aprendido ahora. Los gobiernos pasan, pero la organización social hay que apoyarle, hay que apoyar los medios alternativos, hay que generarles espacio, porque si no todo es de propiedad de los... Entonces, adelante, pues vamos con alegría, ¿no? Pese a todo, vamos con alegría. Bueno, muchos comentarios a favor de su participación. Le invito a que más tarde o mañana revise nuestro fanpage. Realmente es impresionante la cantidad de gente que nos está siguiendo en nuestra página de Muchas fanpage. Gracias. Obviamente los miles y cientos de miles de oyentes de Radio Espacio, que es una radio regional. Nosotros cubrimos Bolívar, Guayas, Los Ríos, Manaví, El Oro, así que téngalo por seguro que mucha gente en la costa ecuatoriana también está escuchando su intervención. Ahora, para finalizar y ya yéndonos a la parte local acá en la provincia de Bolívar, ¿qué está pasando? ¿Cómo está el proceso organizativo en la provincia de Bolívar? Bueno, algo extraordinario que le sucedió al movimiento es que pese al palazo en la nuca y que nos dejó perplejos, inmediatamente nos volvimos a organizar, porque hay una estructura de base, porque usted entenderá que ninguna revolución que se respete no deja de contar con el pueblo, ¿no? Y eso es también otra de las lecciones que hemos tenido que aprender, y es que no se puede construir una casa comenzando desde el techo, sino que tiene que ser muy sólida. Y ahí la estructura del movimiento tiene que seguirse fortaleciendo. Entonces, inmediatamente nos volvimos a reencontrar. Ahora estamos organizados a través de colectivos. Antes teníamos CRCs, ahora tenemos colectivos. Nos reunimos permanentemente. Hay una dirección colectiva amplia a nivel nacional. Somos más de 80 dirigentes nacionales. Claro, hay un buró. Obviamente, siempre una jerarquía es necesario, pero hoy más que nunca hay un proceso participativo, democrático, ¿no? Entendiendo además que de verdad estamos entre la vida y la muerte en este momento como país y privilegiando entonces los objetivos superiores. Yo les pido, hay muy buenos dirigentes en Bolívar, está Paola Tamayo, también tenemos un gran asambleísta, el asambleísta Calle en Chimborazo,
Lira Villalba en Cotopaxi, y así podría enumerar algunos compañeros que han sido consecuentes, coherentes y que están haciendo el trabajo militante. Con el ejemplo uno logra mucho. Yo suelo decir, las palabras te conmueven, pero los ejemplos arrastran. Entonces, los dirigentes políticos, los dirigentes sociales tenemos que ser ejemplo. Eso es más que suficiente para que por atracción la gente se acerque a nosotros, porque saben de nuestra vida cómo ha sido pulcra, que ha estado basada en la lucha, en la entrega, en el compromiso, y eso es mejor que ninguna carta de presentación. Y esa tiene que ser, ojalá, toda la militancia que esté en la Revolución Ciudadana. Le debemos a este país. La clase política nos ha hecho quedar muy mal, lamentablemente, una cantidad de gente con actitud oportunista, antiética, que dicen representarnos. Vea usted, la mayoría de la Asamblea Nacional es una vergüenza para el Ecuador. Reparto de hospitales, uso de carnet de discapacidad, compra de votos, es un horror, es un horror. Pero hay que decirle al pueblo que abra bien los ojos, que no se equivoque, que conozca bien a sus candidatos, y aquel que le diga, como el señor Otto, que es apolítico, no le crea, porque de entrada le está mintiendo. Así es. Finalmente, estimada Luisa, ¿qué va a pasar con las candidaturas? Sabemos que el plan A es bastante difícil porque van a hacer lo imposible para que el expresidente Correa sea candidato a vicepresidente, y que tendrá que asistir al consulado allá en Bélgica para inscribir su candidatura por los migrantes. Pero ¿quién se pondrá al frente de esta dura responsabilidad de suplir un poco la presencia, la imagen fuerte del expresidente Correa? ¿Tienen ustedes ya barajando entre sus filas a nombres de compañeros que posiblemente se candidaticen se postulen candidatos a presidente, a vicepresidente? Ustedes ya están barajando nombres. ¿Qué pasa con Jimmy Jairala, que también se dice que podría ser el candidato a presidente de esta alianza que ya es un hecho en el país? Y otros están hablando de Pierina Correa, otros hablan, bueno, de tantos líderes que ha tenido la Revolución Ciudadana, históricos, y que podrían tranquilamente ser candidatos. También se habla de Pavel Muñoz, que es también ya lo entrevistamos aquí en la radio, un asambleísta muy probo, muy serio, muy ecuánime, y que también suena como candidato a presidente. ¿Qué está pasando en el movimiento, al interior del movimiento, y cuáles serían las cartas que barajaría para las próximas elecciones, barajarían ustedes? Bueno, nuestra prioridad en este momento es que el compañero Rafael Correa pueda participar como candidato a la vicepresidencia de la República. Es un líder indiscutible, respetado y amado por el pueblo, y también reconocido hasta por sus adversarios. Eso es indiscutible, ¿no? Rafael además tiene un reconocimiento a nivel mundial porque realmente es brillante. Es un ser humano como todos nosotros, pero tiene cosas maravillosas. Él ama realmente al pueblo. Uno ha sentido eso muy de cerca. Entonces, esa es nuestra prioridad en este momento, y por eso hemos estado tan ocupados de cuidarle frente a tanto ataque que viene de todo lado, ¿no? Pero que va a participar, va a participar. La segunda prioridad en este momento es el llamado a la unidad. Por eso es que se lanzó justamente esta coalición UNES, donde sí está participando el señor Jairala, también Fuerza Rural, pero también representantes de la FEI, del movimiento indígena, de mujeres, etcétera. Y tenemos algunos otros actores políticos y organizaciones sociales que se están sumando cada día, lo cual agradecemos y seguimos llamando. 19 horas con 59. De candidaturas en absoluto, o sea, no ventajosamente. En el movimiento hay suficientes compañeros totalmente capaces, hombres y mujeres brillantes, ahí tenemos, que han demostrado compromiso, militancia. Entonces hay para escoger, pero sin duda cuando se da una coalición, pues hay que llegar a acuerdos para que esto pueda llegar a feliz término y podamos ganar.
el movimiento progresista. No se está discutiendo candidaturas de asambleístas en ninguna provincia, no es esa la prioridad de este momento, fortaleciendo al movimiento, trabajando en el territorio, eso es lo que estamos haciendo, porque volvemos y decimos, la pelea es dura por ahora, pero lo hacemos con mucha convicción y por amor a la gente, a nosotros mismos, a nuestras familias, a nuestros hijos. Reitero, esto es de vida o muerte. Así que mis saludos enormes a todos estos hermanos queridos de la provincia de Bolívar, yo les amo. Me hice como dirigente social en el sur de Quito y ahí hay bolivarenses por donde va. Donde va le cantan los carnavales, es muy lindo, se festeja bellamente, me encantan los chihuiles, bueno, el pájaro azul no se diga. Así que bueno, mi cariño enorme para la provincia de Bolívar. Coronavirus, dicen algunos bolivarenses que ese pájaro sin azul. duda. O el JB, ¿sí sabe cuál es el JB usted? ¿Sí ha tomado JB? Me acuerdo algo, creo que era un whisky, no sé. No, el JB es el jueste de Bolívar, así que no es el JB. Entonces, buenísimo, pero nada como el pájaro azul. Es más de 70 grados, así que sí mata al coronavirus. Muy bien, ya concluyendo de forma espontánea, así como siempre somos en este medio de comunicación, Luisa, quiero agradecerle por su participación. Tengan la plena convicción que este medio de comunicación es pluralista. Nosotros no es que tratamos de ser éticos, somos éticos. Que nos equivoquemos es muy diferente. Claro. Y siempre ha habido la predisposición de escuchar a todos, porque yo creo que ahí radica el éxito de elegir bien. Escuchar a todos, analizar y tomar una decisión muy informada, muy consensuada y más que todo muy analizada. Yo creo que ahí está lo que usted decía, esta pandemia nos va a permitir que haya menos baile, menos show, menos fiesta, menos regales y haya mucho diálogo y haya mucho debate. Genial. Eso va a ser importante. Más debate, más propuesta. Perfecto, me encanta. Sí, y yo creo que eso va a ser muy importante. Ahora ya los políticos no van a poder andar pues con los carros por todo lado, los meetings políticos donde se iba mucha plata, ahora tendrán que acercarse a estos medios que damos cabida a todos. Para muy concluir bien. Ya a las 20 horas con 2 minutos, Luisa, en 2 horas y media estará esta entrevista colgada en nuestra página de YouTube también, así que le invitamos a que le dé like, a que compartan, porque esto es importante para nosotros. Obviamente esta transmisión en vivo y en directo también quedará grabada en nuestra página de fanpage. También nuestra página www.radioespaciofm.com está disponible para que nos escuchen. De hecho, tenemos mensajes de WhatsApp de saludos para usted desde Canadá, le cuento. Qué bien, sí, qué lindo, muchísimas gracias. Los hermanos migrantes son extraordinarios militantes, ¿no? Y extraordinarios ecuatorianos. Ángel Parado le saluda desde Holanda. Y dice, fuerza con nuestro compañero Mashi, vamos nuevamente a retomar el poder. Nos están diciendo desde, Holanda sí, desde Países Bajos, dice, no sé, hay poco de geografía. Desde Canadá también tenemos mensajes que nos están llegando en nuestra página de fanpage, gente de Chillanas. Hay ha habido mucha expectativa porque estamos sumando una cantidad de vistas simultáneas que son importantes. Luisa, agradeciéndole mucho por su participación aquí en la radio. Como digo, y para finalizar la entrevista, estamos siempre dispuestos a aceptar que hable de todo el mundo. Eso es lo que nos interesa a nosotros. Así que, Luisa, muchas gracias. Le quiero dejar con sus palabras finales y agradecerle nuevamente por esta comparecencia ante los oyentes de Radio Espacio. Muchísimas gracias, Germán, a usted, a su medio de comunicación, a Radio Espacio. De verdad, un saludo fraterno, cariñoso a la Sierra Centro, pero también usted me decía que el alcance llega hasta Guayas. A los hermanos migrantes, yo tengo un hermano migrante que justo salió en la crisis bancaria. Él está en Estados Unidos ahora, tengo una sobrina en España, es súper triste esto, ¿no? Pero ellos nos sostuvieron económicamente, con el ánimo, con todo esto, así que les tenemos un cariño enorme.
Yo también quiero saludar a todos nuestros asambleístas que han sido patriotas, que se quedaron con la Revolución Ciudadana, más de 30 compañeros que le hacen frente también a este momento tan duro, tan difícil, con un gobierno que no ha entendido lo que quiere el pueblo, que no ha entendido por qué votó el pueblo. Yo me lamento y me duele enormemente lo que estamos viviendo. A los militantes de la Revolución Ciudadana, pero también a todos los ciudadanos y ciudadanas de buen corazón, que lo único que quieren es que nos vaya bien a todos. Eso es lo que estamos aquí, igual nosotros haciendo este esfuerzo para servirles de corazón. Pedir, pues, ¿no? Pedir a este poder superior, a quien creemos, porque yo digo, sí, hay algo más grande, pedir que nos bendiga a este país maravilloso como es el Ecuador, que todos gocemos de buena salud, de salud física, pero también de salud espiritual, porque hace mucha falta. La ética está bienvenida menos en el Ecuador. Así que gracias, Germán, ha sido un gusto conocerle y espero que nos volvamos a ver en otro momento. Un abrazo para todos, muchas gracias. Nos abrazaremos después de la pandemia, diga Luisa, porque ahora sí, un abrazo virtual nomás. Muchas gracias, Gracias, un gusto conocerle, la verdad es que ha sido una entrevista de mucha expectativa en la provincia de Bolívar y claro, esperar de que todo se dé de la mejor manera, que se imponga ante todo la verdad, que se imponga la justicia ante todo. Así es. Yo creo que los medios de comunicación no estamos ni para apoyar o dejar de apoyar a ningún sector, sino más bien ver que lo mejor que nos pueda pasar es que logremos salir de este hoyo, de este cráter profundo en el que está el país y lo hagamos todos en conjunto. Muchas gracias, Luisa, por su participación. Muchas gracias también, Germán. Una buena noche a todos. Muy bien, estuvimos con Luisa Maldonado, dirigente de Revolución Ciudadana, con quien hemos establecido una muy